La historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria no comienza con el estallido de una bomba ni con el rastro de un flete millonario, sino en las laderas frías de Río Negro, Antioquia, donde un niño, nacido en la precariedad de 1949, aprendió que el mundo se dividía entre los que tenían y los que miraban. Criado en un hogar de clase media baja, hijo de una maestra y un campesino, el joven Pablo no tardó en demostrar que su ambición no cabía en los pupitres de la escuela ni en la honestidad del trabajo jornalero. Su leyenda negra empezó con el robo de lápidas en los cementerios para pulirlas y revenderlas. Un acto simbólico que marcaba su falta de respeto por lo sagrado y su obsesión por convertir la muerte en un negocio rentable. De los pequeños hurtos pasó al contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, moviéndose como un fantasma por las calles de Medellín, donde empezó a forjar una red de contactos que mezclaba a delincuentes comunes con las fuerzas del orden, demostrando desde temprano que el soborno era una herramienta tan poderosa como el gatillo. A mediados de la década de los 70, un polvo blanco proveniente de las selvas del Perú y Bolivia comenzó a cambiar la fisonomía de la delincuencia global. Pablo entendió, antes que nadie, que el negocio de la marihuana estaba agotado y que la cocaína era el oro del futuro. Tras asesinar al capo Fabio Restrepo para quedarse con el control de sus rutas, Escobar se erigió como el arquitecto de una infraestructura criminal sin precedentes. No se trataba solo de mover mercancía, sino de industrializar el miedo. Junto a socios como los hermanos Ochoa, Carlos Lede y Gonzalo Rodríguez Gacha, fundó el Cartel de Medellín, una corporación del mal que llegó a controlar el 80% del mercado mundial de cocaína. El dinero comenzó a fluir en cantidades tan obscenas que se volvió un problema logístico. Enterraban billetes en la selva, los escondían en las paredes de las casas y gastaban miles de dólares al mes solo en bandas elásticas para organizar las pacas de efectivo que llovían desde los cielos de Florida. Para consolidar su poder, Pablo implementó su ley de plata o plomo: o aceptaba su soborno o aceptabas una bala. Esta filosofía arrodilló a jueces, policías y militares, mientras él construía un personaje público de Robin Hood moderno. En los barrios más pobres de Medellín, donde el Estado nunca llegaba, Escobar construyó canchas de fútbol, repartió dinero y levantó el barrio Medellín sin tugurios, ganándose la lealtad eterna de miles de jóvenes que estaban dispuestos a morir y matar por él. Esta base social fue su escudo y su ejército de sicarios, los llamados extraditables, que preferían una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos. Su ego, sin embargo, era el error que marcaría el inicio de su fin: intentar entrar formalmente en la política. En 1982, logró ser elegido suplente a la Cámara de Representantes. Pero el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, desenmascaró su origen criminal en el Capitol. La humillación pública hirió el orgullo de Escobar. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Quien respondió ordenando el asesinato del ministro en 1984. Un acto que rompió el pacto de impunidad y lanzó al Estado colombiano a una guerra frontal contra el narcotráfico. La respuesta de Escobar fue una campaña de terrorismo urbano que transformó las ciudades de Colombia en campos de batalla. Empezó con la toma del Palacio de Justicia en 1985, financiada por él para destruir los expedientes que lo vinculaban con el narcotráfico. Y continuó con el estallido del avión de Avianca y el atentado al edificio del DAS en 1989. El horror no tenía límites. Pablo puso precio a la cabeza de cada policía, convirtiendo la caza de uniformados en un deporte sangriento en las comunas. Sin embargo, la presión internacional y la creación del bloque de búsqueda lo obligaron a negociar. En 1991, tras lograr que la Constitución prohibiera la extradición, Escobar se entregó y se recluyó en la Catedral, una cárcel de lujo construida por él mismo, con canchas de fútbol, bar y salas de billar. Desde allí, seguía ordenando asesinatos y gestionando sus rutas, hasta que el gobierno de César Gaviria decidió trasladarlo ante la evidencia de que la prisión era solo su cuartel general. Escobar escapó por la parte trasera de la cárcel en una noche de niebla en 1992, convirtiéndose en el hombre más buscado del planeta. Su último año de vida
fue el de una bestia herida y acorralada. Sus antiguos aliados, temerosos de su locura, se unieron bajo el nombre de los Pepes para atacar su estructura y a su familia, diezmando su fortuna y sus escondites. La tecnología de rastreo de la DEA y la tenacidad del bloque de búsqueda estrecharon el cerco. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños, Pablo cometió el error final al prolongar una llamada telefónica con su hijo Juan Pablo. El rastro de la señal llevó a los comandos de élite hasta una casa humilde en el barrio Los Olivos de Medellín, en un intento desesperado por huir por los tejados. El hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies cayó abatido por las balas, terminando así un capítulo de sangre que dejó cicatrices imborrables en la memoria de una nación. Su muerte no acabó con el tráfico de drogas, pero cerró la era de los grandes varones del terror, dejando tras de sí un legado de miles de víctimas y la triste certeza de que el dinero manchado de sangre solo conduce a una tumba solitaria o a la infamia eterna. Hablar de Pablo Escobar en Colombia no es evocar una serie de acción, es tocar una herida que aún supura. Para el país, su nombre no representa astucia y rebeldía, sino el recuerdo de una época donde el miedo se respiraba en cada esquina. Lo que Colombia vivió bajo su sombra fue un asalto sistemático a la vida, una era de carros bomba en centros comerciales, aviones explotando en pleno vuelo, y una guerra despiadada donde las víctimas no eran soldados, sino civiles, padres, hijos y trabajadores que simplemente pasaban por el lugar equivocado. Glorificar su figura es un insulto a la memoria de miles de colombianos inocentes. Escobar no fue un Robin Hood, un hombre que ama a su pueblo, no lo desangra, ni lo condena al estigma internacional. Su verdadero legado fue la cultura del dinero fácil y la idea de que la vida no tiene valor frente a la ambición. Crear conciencia hoy significa entender que detrás de cada fajo de billetes hubo una tragedia familiar, y que honrar a Colombia implica respetar el dolor de quienes pusieron los muertos mientras el mundo miraba el espectáculo. Recordar estos años oscuros no es para alimentar el morbo, sino para reflexionar sobre la resiliencia de una nación que se negó a arrodillarse. La historia de Escobar debe servir como un recordatorio solemne. El poder cimentado que la sangre solo deja cenizas y un vacío que ninguna fortuna puede llenar. Colombia es hoy un país que busca sanar, y el primer paso para ello es dejar de admirar al verdugo para empezar a escuchar a las víctimas. Tras la caída de Escobar, Colombia inició un doloroso pero necesario camino hacia la reconstrucción, demostrando que ninguna estructura criminal, por más poderosa y rica que sea, es superior a la voluntad de un pueblo que decide reclamar su derecho a vivir en paz. La justicia no solo llegó con el fin del capo en aquel tejado de Medellín, sino con cada institución que se mantuvo en pie, con cada periodista que no cayó, y con la resiliencia de una sociedad que eligió la ley sobre la barbarie. Hoy, el país se levanta sobre las cenizas de esa guerra para contar su propia versión de los hechos. Una donde las víctimas son los verdaderos protagonistas y el victimario solo un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando la ambición despoja al ser humano de su humanidad. Honrar este pasado es la única forma de blindar el presente, porque un pueblo que no conoce su historia está irremediablemente condenado a repetirla.